Y bueno, damos gracias al Señor por esta bendición. Amén. Y como le hablaba, hermano, esta palabra, el libro de Efesios nos hablaba en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Nosotros como hijos de Dios tenemos lucha, como siempre dice el pastor, tenemos pruebas, tenemos dificultades. Es más, la Biblia dice que a través de muchas tribulaciones vamos a entrar al reino de Dios. Nos dice que, amén, y a su nombre. Ahora dice que vamos a entrar al reino de Dios. Amén. Vamos a tener luchas, amén, y hasta incluso nosotros vemos que Santiago, él decía que tenga la fe su obra completa, decía, ¿no? Porque él decía que nos gocemos cuando estemos pasando luchas y pruebas, amén, porque realmente eso era para el crecimiento de nuestra fe. Y decía, pero tenga la fe su obra completa, como diciendo que sufran más. ¡Aleluya! No, por favor, Santiago, así no, dijeron algunos, ¿no? Pero lo decía así. ¿Por qué, hermanos? Porque no era para que nosotros seamos derrotados, sino para que nosotros seamos bendecidos de Dios. Amén. ¿Cuántos creen esta palabra, hermanos? Amén. Y a su nombre. Entonces acá vemos que pasamos luchas, pruebas y dificultades, pero nosotros tenemos la victoria del Señor. Nosotros escuchábamos el día de ayer, el pastor hablaba de que somos más que vencedores en Cristo. Esa palabra del apóstol Pablo. Y somos más que vencedores en Cristo Jesús por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Dios, el Padre. Amén. Y a su nombre. Entonces, somos más que vencedores. Tenemos la victoria del Señor. Sabemos que Él está de acuerdo con nosotros. Ahora tenemos un enemigo, como decía ayer también el pastor. Tenemos un enemigo que eso nos opone, que nos hace guerra y demás. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios revelada para vencer. Amén. Y a su nombre. Es más, vio que acá dice, gloria a Dios, decía en el versículo 13, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Amén. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Vio que dice día malo, no habla de muchos días malos. ¡Aleluya! Amén. Lo habla como en singular, no lo dice en plural, dice singular, día malo. Porque no son muchos los días malos. Vienen días malos donde nosotros tenemos que vencer. Y dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y ahí sí habla de plural, o sea, de firmes. Amén. De siempre. Aleluya. Amén, amado. Bueno. Ahora vemos que dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde tiene que estar nuestra fuerza? En Dios. Porque dice, fortaleceos en el Señor. O sea, fortaleceos en Él. Y en el poder de su fuerza. Y ahí está el problema cuando nosotros queremos obrar sobre todas las cosas con nuestras propias fuerzas humanas y fracasamos. Siempre somos vencidos porque queremos tomar decisiones propias, queremos realizar cosas y decimos voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y el Señor dice no es así, tenés que fortalecerte en mí porque yo soy tu fuerza. Amén. Sí, Señor, amén. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Y cuando nosotros creemos a la palabra de Dios y descansamos en Dios, nosotros recibimos la victoria del Señor. Amén. ¿Cuántos creen eso, hermano? Amén. Claro, porque nosotros capaz que pedimos, pero después nos arrancamos los pelos porque no recibimos. Aleluya. Amén. Y ya empezamos a enojarnos, algunos se enojan. Otros dicen, ¿para qué oro? Gloria a Dios. ¿Para qué diezmo? Dicen otros. Bueno, nosotros tenemos que aclarar, el diezmo Dios no lo quiere como una obligación. Dios no quiere nada de obligado. Amén. Amén. Dios quiere que todo proceda de la fe que obra por el amor. Gloria a Dios. Porque nosotros no miramos la ley que Dios mandaba a Israel a dar diezmo. No, nosotros vamos antes, mucho tiempo antes, a Abraham. Abraham vivió en la gracia de Dios. Como hoy nosotros estamos viviendo en la gracia de Dios. Y Abraham dio diezmos.
Amén. ¿A Abraham Dios le dijo, tenés que dar diezmos? No. Él fue cuando vino Melquisedec, que es Cristo, y vino con pan y vino, que es la representación del cuerpo y de la sangre de Jesús. En ese momento, cuando Él vino a entregarle eso, Él les dio los diezmos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Amén. Gloria a Dios. Dio los diezmos de todo lo que tenía, todo el botín que había alcanzado. Hermanos, ¿como muestra de qué? Como muestra de que la bendición de Dios había estado con Él. ¡Aleluya! Ahora, ¿cuántos sienten la bendición de Dios sobre su vida? Entonces usted da en base a lo que usted siente que Dios estuvo con usted. ¿Me entiende? Entonces cuando usted no da a Dios, usted está diciendo, Dios no estuvo conmigo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y a su nombre. Por eso hay muchos que están vencidos, derrotados, el diablo los roba, los maltrata Satanás, porque vemos que cuando hacía esto a Abraham, Dios bendijo a Abraham. Amén. Y Dios lo guardaba y el enemigo no le podía tocar nada. Porque él era bendecido de Dios. Entonces, tiene que ser obremos en amor, que todo sea obrado en nuestro ser por el amor de Dios que nosotros sentimos. ¿Cuántos sienten el amor de Dios? Entonces, por medio de ese amor nosotros queremos a la palabra, por medio de ese amor que tenemos hacia Él o que sentimos ese amor hacia nosotros, nosotros nos movemos y hacemos y decimos y todo. Amén. Es su nombre. ¿Por qué no estamos en la gracia? Usted no tiene que tomar la gracia como ley. No, esto no es ley. ¿Sí? Y a su nombre. Esto es gracia de Dios. Es favor de Dios. Y a su nombre. Ahora, como le digo, hermanos, tenemos que fortalecernos en Dios, en el Señor. Y acá nos decía el apóstol que para esto, ¿sí?, que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque sabemos que hay acechanzas del diablo. Amén. ¡Gloria a Dios! Sí, hay acechanzas del diablo. Y nos dice, porque no tenemos lucha contra los vecinos, no. No tenemos lucha contra los parientes, amén, contra los patrones, no. ¡Aleluya! Nuestra lucha es, dice, ¿con quiénes? Con principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Acá está nuestro enemigo, el diablo. ¡Aleluya! Demonios que se nos oponen a nosotros. Ahora, nosotros tenemos, el apóstol acá nos dice, tomen la armadura de Dios. ¡Aleluya! Amén. Y a su nombre. Y dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Y empieza el versículo 14 a decir, ¿no? Porque nosotros tenemos que tomar la armadura y ponernos la armadura de Dios. Porque el diablo no nos respeta a usted, hermano. Amén. Amén. ¿Sabe lo que respeta a Satanás el diablo en nosotros? La unción que tenemos nosotros. ¡Aleluya! Somos ungidos. La unción del Santo está en nosotros y permanece en nosotros. Amén. Él ve la autoridad de Dios en nosotros. Amén, sí, Señor. Amén. Amén. Pero tenemos que estar revestidos de la armadura de Dios. Como decía el pastor, porque claro, capaz que alguno va y quiere arrepentir al diablo, pero no tiene la armadura de Dios. No sirve. Pero cuando nosotros tenemos la armadura de Dios, nosotros somos bendecidos por el Señor. ¿Cuántos creen eso, amado? Amén, sí, Señor. Y a su nombre. Ahora mire lo que dice. En el versículo 14. Estad pues firmes, nos sigue hablando de firmeza, de firmes, de perseverantes. Amén. ¿Cuántos perseveran en esta gracia, hermano? Claro que sí, perseveramos, luchamos. ¿Cuántos luchan? Amén. Luchamos, como lo hablaba el pastor al comienzo, de que nosotros luchamos, y leía ese fragmento, ¿no?, ahí que leía el pastor, y que decía que nosotros teníamos que estar continuamente no perdiendo el favor del Señor, amén, sino que estar en la comunión de Él, y nos hablaba de que tenemos que pedir perdón si nos equivocamos, si pecamos, si hacemos algo extraño, pidamos perdón y reconciliémonos con Él, amén. Y es su nombre. Porque tenemos que arreglar, claro, tenemos que el corazón nuestro, amén, se arregle con el Señor.
¿Cuántos creen eso, amados? No, pasa que a mí Dios no me perdona. ¿Pero qué hiciste? No, hice algo que... ¿Qué pasó? Tuvo un conflicto. ¿Qué pasó? No le puedo contar. ¿Pero qué pasó? ¿En qué momento fue? No, fue en el 98. Fue. Pero estás en el 2025, hermano. Pedí perdón. Amén. Aleluya. Y Dios te perdona. Y apartate, como decía el pastor, nos hablaba de apartate. Hace las cosas bien, porque ese es el deseo de Dios. Y es más, tenemos la ayuda de Dios para que podamos hacer lo bueno. Amén. Miren lo que dice. Están pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Aleluya. Y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es la verdad, hermanos? Aleluya. La palabra de Dios. Son las verdades de Dios. La verdad. Amén. La verdad que Dios dice en su palabra. Amén. ¿Sí o no, hermano? Es la verdad que Dios dice en su palabra. Por eso que Pablo decía que nosotros no andamos por vista, nosotros andamos por fe. Por fe andamos, no por vista. Por vista, el panorama es feo, es malo, es desalentador. Pero por la fe, yo veo la palabra de Dios, la verdad de Dios. Amén. Entonces, de repente yo veo algo en mí que es lo que me dice el diablo o lo que pasa naturalmente. Pero yo tengo la palabra de Dios que me dice otra cosa. De repente tengo una dolencia, tengo una enfermedad. Y el Señor en la Biblia, porque yo tengo que saber cuál es la verdad. Y la Biblia dice que ante todo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Opa, no, amén, era su nombre. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces cuando usted dice, no, pero no puedo. ¿Pero qué te dice la verdad? La verdad dice que por la llaga de Cristo fuimos nosotros sanados. La verdad dice que Él cargó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. ¿A quién le va a creer usted, hermano? ¿A quién le va a creer usted? Créale al diablo si quiere. Pero la verdad dice otra cosa. Entonces no es lo que usted siente, es lo que dice la palabra de Dios para nosotros. Por eso que Pablo decía, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Tomen la verdad. Amén. Gloria a Dios. Santo Es su nombre. Porque de repente capaz que le falta el peso. ¿Y sabe lo que dice la palabra? Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Sí, Señor. ¿Cuántos creen eso, amado? No, pero yo no puedo. No puede. Usted está confesando derrota, hermano. Usted está confesando la derrota. Crea la verdad de Dios. Crea la verdad de Dios con el corazón, se cree para justicia y con la boca se confiesa salvación. Amén. Lo cree en el corazón, lo confiesa con la boca. Pero no, a veces usamos mal la boca, miren. Seguimos viendo, dice, están por firmes ceñidos los lomos con la verdad. Si la Biblia nos dice que nada nos falta, porque la palabra de Dios dice el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. Jesús dijo, por nada estéis afanosos, ni por lo que vais a comer, ni por qué vas a vestir, porque vuestro Padre sabe la necesidad que tenéis. ¿Sí o no, hermano? ¿Dice eso la palabra? Bueno, creamos la palabra entonces. Porque a veces nos jactamos de tantas cosas, pero al final lo que tenemos que creer de verdad no lo creemos. ¡Aleluya! ¡Amén, amados! Dice, no te afanes, dice el Señor. No te preocupes. No te preocupes. Porque Dios sabe la necesidad que tenemos. Entonces, cuando nosotros andamos sin preocupaciones, confiando en el poder de Dios. Mire, el día de hoy me pasó algo. Justo estábamos terminando de comer y mi esposa vio un pajarito. Yo no lo había visto, estaba ahí en el patio. Y justo había bajado el pajarito porque vio una amiguita de pan. Y bajó y agarró la amiguita de pan y se le cayó. Y yo tengo unas maderas en el fondo, donde tengo el patio. Unas maderas, unas tarimas. Y justo no va que el pan se le cayó adentro del agujerito al pobre pajarito. ¡Aleluya! Pobre pájaro. Y me dicen, pobrecito, mirá, se le cayó el pancito. Y miraba el agujerito del pajarito.
Entonces salí yo, agarré pan, lo piqué y le tiré ahí. Y el pajarito agarró el más grandote y se fue. Y digo, me quedé, digo, mira, qué tremendo, ¿no? Porque Dios me usó a mí para alimentar a la avecita. Amén. Y Dios decía que Dios cuida a las aves. Amén. Y que ellos no tienen granero, no tienen nada, pero sin embargo, Dios las cuida. Amén. Y hablaba de los lirios del campo que no tienen, o sea, no tejen, no hilan, pero sin embargo, dicen, y aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Aleluya. Amén. Y a su nombre. Gloria. Entonces tenemos que estar tranquilos, confiando en nuestro Dios. Amén. Que Dios nos provee todas las cosas. ¿Cuántos creen eso, amados? Amén. Y es su nombre. Pero claro, elegimos nosotros, en vez de creerle a la verdad, elegimos creerle al diablo. No vas a poder, no vas a tener, no vas a esto, no vas a lo otro, no vas a hacer, no y no. Y el diablo te dice todo el tiempo no, pero la palabra de la verdad de Dios te dice otra cosa, pero vos optás por creerle al diablo. Amén, y a su nombre. Amén. Amén. Bueno, la Biblia dice que creamos a la verdad. ¿Qué dice? Y vestidos con la coraza de justicia. Aleluya. ¿Cuántos están vestidos con la coraza de justicia, hermano? Amén. ¿Cuántos están vestidos con la coraza de justicia? Uy, cómo vuelan los minutos. Bueno, nosotros estamos justificados. La Biblia nos dice algo, que nosotros somos la justicia de Dios. ¿Cuántos son la justicia de Dios? Ahora yo tengo que creer que yo soy la justicia de Dios. Sí, señor. Yo me tengo que tomar eso en serio. Tengo que creerlo. Dice que el que no conoció pecado, Jesús no conoció pecado, por mí se hizo pecado para que yo llegue a ser justicia de Dios en él. Soy la justicia de Dios. Y aunque el diablo quiera decirlo otro de mí, no, yo soy la justicia de Dios. Y esa palabra va haciendo obras en mí. Amén. Y a su nombre. Cuando yo me aferro a la verdad y a la justicia de Dios, mi vida es transformada. Porque no es lo que yo hago, es lo que Él ganó para mí en la cruz del Calvario. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Lo ganó Cristo en la cruz del Calvario. Bueno, mire, sigamos leyendo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Así que tome la verdad, hermano. La verdad de Dios. Y dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hablaba de calzarse los pies con el apresto del Evangelio de la paz, de las buenas nuevas. Amén. ¿Cuántos llevan buenas nuevas, hermano? Pues nosotros estamos acá adentro 2 horas, amén, después salimos afuera y tenemos que darle buenas nuevas a la gente, ¿no? No, de repente los hermanos van y se ponen a quejarse igual que todos los demás, amén, y lloran y se turban. Y cuando usted le cuenta sus problemas al incrédulo, el incrédulo dice, ¡fua! Y parece que quiere que vaya a la iglesia. ¡Qué buenas nuevas me transmiten estos evangelios! ¿Dónde están las buenas nuevas, hermano? No hay buenas nuevas. Entonces nosotros tenemos que dar buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? La bendición de Dios, el poder de Dios, que Dios está con nosotros, que Dios no nos deja, que Dios nos suple. ¿Cuántos creen eso, hermanos, en esta hora? Y a su nombre. Usted de repente se pone a hablar con un hermano que es medio incrédulo, que es medio negativo, y va a hablar de derrota, va a hablar de un montón de cosas, que no puede hacer esto, que no puede hacer lo otro, que no puede cambiar, que no puede transformar, que no puede esto, que no puede lo otro, todo no puedo. Es negativo porque la palabra de Dios nos habla que tenemos que tener el apresto del Evangelio de la paz. Amén, y a su nombre. Y el Evangelio es buena noticia, hermano. El Evangelio de Dios es poder para nosotros. Es transformación de vida. ¿Cuántos creen eso, hermano? Entonces nosotros salimos y le predicamos a alguien, le hablamos de Jesús, pero después, ¡ay, este Milei nos va a matar a todos! Sí, de verdad, nos va a matar a todos, Milei. Ya su nombre, hermano. Me sacaron el plan. Ojalá que vengan los kirchneristas ya. Amén, amados. Ya su nombre. Claro, porque somos todos evangelistas, pero amén. No, tenemos que mostrar si fuimos trasladados al reino del Hijo de Dios. Amén. ¿Amén o no, hermano? Amén. Dice que las promesas del Señor son sí y son amén. Cuando usted dice amén, usted toma la promesa de Dios. Amén. Usted le está diciendo sí a lo que dice el Señor. Entonces usted tiene que gritar fuerte, amén. Porque hay poder en el amén. Porque dice la Biblia que son sí y son amén.
Aleluya. Muy bien, seguimos, hermano. Dice, bueno, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe, hermanos. Aleluya. Tomar el escudo de la fe para poder, ¿qué dice? Soportar, ¿qué dice? Todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Dice, para que podáis apagar, todos los dardos de fuego del maligno. Apagarlos. ¿Con qué? Con la fe. Aleluya. Porque ya le digo, vienen los dardos sobre nosotros. Viene el mensaje del diablo. El diablo te da mensaje, el diablo predica. Amén. El diablo te diagnostica mejor que un médico. Aleluya. Yo le contaba el día de ayer eso de lo que me había pasado en la cintura. Y el diablo me dijo, hernia de disco, me dijo el diablo. Aleluya. Así rápido me diagnosticó Satanás. Y yo ya estaba preocupado. Y después digo, no, ¿cómo? Porque no me podía parar, no podía estar parado, me dolía estar parado, me dolía estar acostado, no podía estar, me tuve que arrodillar en la cama así, no podía dormir, no podía nada, y estaba mal, y de repente el Señor me dio el descanso, al otro día lo mismo, ya le digo, hermano, estaba mal, pero dije, no, en el nombre de Jesús, amén, porque yo tengo el poder de Dios, porque le creo a la verdad. ¿Cuánto le creen a la verdad de Dios? Amén. Y dije, Él llevó mis pecados, amén, y sufrió todas mis dolencias. Él llevó mis enfermedades y mi dolencia, y por la llaga de Él yo fui sanado. Y le dije, mentiroso, demonio inmundo, en el nombre de Jesús, y me levanté. ¿Sabe lo que me dolió levantarme? Aleluya. Pero me levanté y Dios me sanó. Y así lo hace con todo. Amén. Pero tenemos que tener el escudo de la fe. Eso es lo que nos dice el Señor. Amén. Y es su nombre. Pues claro, acá adentro somos todos buenos cristianos, pero después cuando salimos, somos llorones, somos mendigos, falseamos, como dice el pastor, envidiamos, como decía nuestro hermano Abel Roberto, y tanta cosa más. Aleluya. Pero no tenemos fe a la palabra. Oh, gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Nosotros tenemos que tener el escudo de la fe. Y la Biblia dice que nosotros tenemos el mismo espíritu de fe. Amén. Que todos, que tanto lo tuvo Jesús, como lo tuvo David, como lo tuvo Abraham. Tenemos el mismo espíritu de fe. ¿Cuántos creen que tenemos el mismo espíritu de fe? Y usted dice, pero mi fe es pequeña. Bueno, trabájela. Jesús, en un momento sus discípulos le dijeron, maestro, aumentanos la fe. ¿Queremos más fe? Jesús le dijo, bueno, vieron y le dio la parábola de la semilla de mostaza. Si tuvieras fe como la semilla, como una semilla de mostaza, dice, amén, y a su nombre, dice que le ibas a poder decir al monte que se quite, o al sicomoro, era, ¿no? Que se desarraigue y que le iba a hacer caso. Amén. Y después habló de lo que era la parábola de la semilla de mostaza. Amén. Y le dijo que el gloria del reino de los cielos era semejante a una semilla de mostaza que echada en la tierra, decía, no, o sea, era la más pequeña de todas las semillas. Pero una vez que estaba en la tierra, empieza a trabajar. Usted no lo ve, pero empieza a trabajar. ¿Cuántos creen que la fe es así? Empieza a trabajar, empieza a hacer algo, hasta que empiezan a salir las primeras hojitas, y dicen que es la más pequeña de todas las hortalizas, dicen. Aleluya. Amén. Dice así, la más pequeña, pero sigue creciendo, no se sigue adelante. Y hasta que llega a ser un árbol grande, amén. Donde dice que las aves del cielo anidan en sus ramas y donde las bestias del campo vienen y están debajo de la sombra. Amén. Aleluya. ¿Qué es su nombre? Entonces tenemos que creer a Dios, tomar el escudo de la fe para que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¡Y a su nombre! Miren lo que dice, y tomad el yelmo de la salvación, el yelmo, el casco, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¡Y a su nombre! La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el yelmo, el casco en la cabeza. Amén. Porque ya le digo, el diablo acá arriba te da. Nuestra batalla está en la mente. Pensamos tonteras. Pensamos, claro, estamos acá en el pensamiento, hermano. Acá arriba. En vez de tomar la verdad, le estamos creyendo al diablo. Porque nuestra batalla es acá. Nuestro hermano Abel Roberto creo que había traído la palabra de pelear la buena batalla de la fe.
Y usted dice, ¿qué batalla es buena, hermano? ¿Hay alguna batalla que sea buena? Sí, la nuestra. ¿Sabe por qué es buena batalla? Porque ya está ganada. Sí. Uy, ni un amén, hermano. Ni un amén. No, le voy a predicar a... ¿Ya su nombre? Está ganada nuestra batalla. Por Cristo. Ahora dice, peleamos también la buena batalla de la fe. Acá arriba. Ponete el casco. El casco de la salvación. Y crea la palabra de Dios. Y guerrealo al diablo. Porque el diablo te pelea acá arriba. No vas a... No, sí. Y vos le decís, sí puedo. No, porque vos hiciste. Yo hice. ¿Y por qué no hablamos de vos, diablo, mejor? Porque el diablo te quiere hablar de vos nomás. Amén. ¿Vio que hay gente que usted habla con alguien y le gusta hablar a ellos nomás? ¿A cuánto le tocó eso? Gente que hablan ellos nomás, que parece que no le dejan... Bueno, el diablo es así, una persona tóxica. El diablo te quiere hablar él nomás. Y si usted lo deja hablar, le va a hablar todo el día. Amén, y a su nombre. Y le habla y le habla y le habla y nunca se va a quedar sin tema. Y le va a recordar lo que hizo ayer, le va a recordar lo que hizo hace 2 años, le va a recordar hace cuánto. Cristo lo perdonó, pero el diablo te sigue haciendo recordar las cosas. Entonces le dice, diablo, estás vencido en el nombre de Jesús. Entonces tenemos que recordar la palabra también al diablo. Aleluya. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Porque el diablo sabe la palabra. Se la conoce, pero no se sujeta. Pero él la sabe. Entonces mejor hablemos de vos. Estás vencido, dígaselo al diablo, estás vencido. Cristo te venció en la cruz del Calvario. Y en el futuro vas a arder en el lago de fuego, porque es la verdad. ¿O no, hermanos? ¿Y a su nombre? Pero para mí, ¿qué hay para nosotros? ¿Cuáles son las promesas de Dios para nosotros? Cielo nuevo, tierra nueva. Calles de oro, muros de jaspe y de cristal. Amén. Puertas de perla. Amén. Y a su nombre. Entonces, crea las promesas de Dios. Somos bendecidos por el Señor. Ahora, ¿qué dice? Tomen el yelmo, pónganse. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que tomar la palabra de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuántos creen eso, hermanos? ¿Cuántos creen eso, hermanos, en esta tarde? Y cuando hablamos de la palabra de Dios. Y a su nombre. Y que dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aleluya. Tenemos que orar, como decía el pastor el día de ayer. Necesitamos la oración y tenemos que orar en todo tiempo. Todo tiempo, todo tiempo. Capaz que usted ora en una parte del día, pero después que se levanta de las rodillas tiene que seguir orando. Amén, como decía el pastor. Va a tener que seguir clamando y capaz que tiene que caminar y tiene que hacer esto y tiene que hacer lo otro, pero sigue orando y a su nombre. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces el Espíritu de repente le va a hacer reprender, le va a hacer orar, y usted va a reprender y va a orar, y le hace caso al Señor, y obedece a la voz del Espíritu Santo, y empieza a orar y a reprender al diablo. Amén, y a su nombre. Y la bendición de Dios fluye sobre nosotros. Pero tenemos que orar, y como hablaba nuestra hermana Zulema, de que oremos por ella y que oremos por su hijo también. Y acá nos dice, ¿qué dice? Dice en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Porque a algunos le gusta orar por ellos mismos. No, oremos por todos, hermanos. Y a su nombre. Señor, ayúdame, Señor, dame, Señor, esto, Señor, lo otro, a mí. Y están 1 hora hablando de ellos nomás. No, hablé de los hermanos. Y a su nombre. Del hermano pobrecito que necesita, del otro hermano que está pasando por lucha. Denle lugar al Espíritu Santo para que Dios también pueda obrar sobre su vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Y con esto termino, hermanos, que el horario se nos vuela. Vamos a ir al libro del Salmo 91. Salmo 91, hermanos, tenemos que vestirnos de la armadura de Dios, creer a la palabra del Señor, orando, amén, y a su nombre. Salmo 91, ¿lo tiene, hermano? Con esto termino. Mire lo que dice. ¿Lo tiene? Mire, lo leo. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabe? Hoy justo busqué esta palabra, morará, y hablaba de descansar.
Aleluya. Es su nombre. El que habita al abrigo del Altísimo, cuando usted se mete ahí al abrigo del Señor, cuando usted va a buscar a Dios en ayuda, el Señor lo ayuda, ¿o no? ¿No cree que lo ayude, Señor? Sí, Él nos ama, hermano, Él nos ama. No, Dios no me quiere, ¿cómo no te va a querer? Dio a su propio hijo por vos, cabezadura. Dejate amar. Claro, porque algunos no se dejan amar. Dejate amar, hermano. Aleluya. Dejate amar por Jesús. Amén. Y a su nombre. Y decía, morará bajo la sombra. O sea, va a descansar bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y desde acá mire lo que dice las promesas. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y acá dice escudo y adarga. Hablando de escudo, amén, gloria a Dios. Y estamos hablando de la armadura también, porque eso es armadura, adarga, es eso. Amén, escudo y adarga es su verdad, la palabra de Dios. Verso 5 dice, no temerás al terror nocturno. ¿Cuántos tienen miedo, hermano, al terror nocturno? Y a su nombre. Pues yo le digo, siempre escuchamos, ¿no? Que mueran por Jesús, que toca aquello. Y cuánta gente, ¿no? Y nos habla, y una vez me acuerdo que habíamos salido a predicar acá a la calle. Y un hermano dice, no, porque tenemos que estar dispuestos a morir. ¿A morir? Bueno. Pero en la primera, son los primeros que salen corriendo cuando viene la primera prueba, ¿o no? Y a su nombre, hermano. Yo me acuerdo de la pandemia, ¿sabes? Se fueron todos, hermano. Todos los que... Mire si ahí venía Jesús. Nos quedamos todos de cabeza. ¿Sí o no, hermano? Y a su nombre. Todos encerrados en las casas, nadie quería decir nada, teníamos todo miedo. Y yo me incluyo porque yo también tenía miedo. Ya estaba el bicho afuera, no podíamos salir a la calle. Me acuerdo, un hermano pasaba por enfrente de mi casa, no quería ni pisarme la vereda porque yo había empezado a trabajar. Porque decía que yo traía el coronavirus, el bicho gigante en la cabeza. Teníamos miedo, hermano, ¿no? Estábamos sujetos a temor. Y siempre escuchábamos, porque mire cómo el Espíritu nos hablaba. El pastor siempre hablaba del hermano ese que le contaba a su pastor, que le decía que iba y ponía la mano sobre la cabeza y se le morían los bichos en la mano. Pero nosotros no queríamos ni meter la mano, tirábamos el cono. Lo queríamos matar con el colegero, ¿no? Y con barbijo, triple barbijo, ¿sabes? Vamos con miedo, hermano, ¿no? ¿Ya tu nombre? Tú acobardado. Bueno, ahora, acá nos dice la palabra, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Y esto, hermanos, es algo que nosotros no estamos viendo, pero que está. Eso está en el aire. Sí, está en el aire, hermano. Mire lo que dice. Ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. O sea que hay mortandad que en el medio del día destruye. Ahora, ¿cuántas veces prendemos el informativo y nos damos cuenta de que hay muertes calamitosas? La otra vez estaba viendo, prendo un ratito a la noche y ¿qué pasó? Una mujer que estaba barriendo, trabajaba de barrendera esta mujer, barriendo el cordón. Y de repente iba escuchando música, ella tranquila, barriendo, y de repente la llevó puesta a un camión de basura que venía marcha atrás. No la vio, pero la mató. Aleluya. Y a su nombre, son muertes calamitosas. Y andan en medio del día. Amén. Gloria a Dios. De repente alguien va tranquilo, caminando, y de repente, qué sé yo, se forma un tiroteo y le pegan 2 tiros en la cabeza a usted sin querer. Y la gente pasa esas cosas, ¿o no, hermano? Pasa esas cosas. Ahora, ¿es para nosotros eso? No, porque nosotros somos los hijos del reino. Aleluya. Mire lo que dice acá, porque tenemos que creerle a la palabra de Dios, amados. Dice, mire, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente, ¿qué dice? Escuche, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Son los impíos los que viven eso, hermano. Gloria a Dios. Nosotros somos hijos del reino, tenemos a Jesús con nosotros. Y la Biblia dice que el diablo no nos puede tocar. Y a su nombre. Amén.
Lo dice la palabra. Dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, el Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid, hablando de demonios, y el aspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto, esto lo dice Dios, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Es su nombre. Gloria a Dios. Que dice, le libraré y le glorificaré. Lo saciaré ¿de qué? De corta vida, dice. Aleluya. De larga vida, dice. Amén. Y le mostraré mi salvación. Ese es el deseo de Dios, hermanos. ¿Para quiénes? Para los que habitan al abrigo del Altísimo. Amén. Para los que buscan estar en comunión con Dios. Para los que buscan siempre estar sometidos a la voluntad del Señor. Poniéndose la armadura de Dios. Creyéndole a la palabra de Dios. Amén. Y a su nombre. Y a su nombre. Póngase de pie, hermano. No creyéndole al diablo. No creyendo a lo que dicen los demás. No. Creyéndole a Dios. A Él. Aleluya. Creyéndole al Señor, como decía el pastor al principio. Si tal vez lo que diga el pastor, que tenemos que pedir perdón y volver a la comunión con Dios. Si usted cometió un error, si usted tal vez faltó a Dios, no sé lo que sea, pídale perdón. Nosotros vemos que la gracia de Dios es abundante. Amén. ¿Y a su nombre? La Biblia dice que Dios perdona. ¿O no perdona? Entonces pedimos perdón y le recordamos la palabra. Yo soy la justicia de Dios. Fui hecho justo, no por mis obras. Fui hecho justo por Jesucristo. Gloria a Dios. Jesús me hizo justo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Yo lo que hago es caminar creyéndole a Él, a la palabra. Entonces crea la palabra y levante su cabeza. Y como dice la palabra, que tenemos que limpiar nuestra conciencia, amén, nuestro corazón de mala conciencia. Porque a veces tenemos mala conciencia porque le pedimos perdón a Dios, pero eso sigue perturbando nuestro cerebro. No le haga caso al diablo. Viva tranquilo, amén, y a su nombre. Pidió perdón, gloria a Dios, Dios te perdona. Esta semana me pasó algo estos días, bueno, y el Señor nos quiere que vivamos en amor. Y a mí siempre me pasaba algo que escucho de ciertas personas y me producía una... ¿A cuánto le pasa eso, hermano? Se me hacen todos los... Pero escuchaba a tales personas y me agarraba el ataque ahí. Y me quise poner mal. Dije, ¿por qué otra vez tengo que volver a esto, a ponerme mal? Y entonces ahí el Señor me mostró algo, me habló Dios, yo escuché la voz del Señor y me dijo, tenés que amar. Porque cuando vos amás, amén, recibí la victoria del Señor. ¿Y sabe lo que hice, hermano? Fui y empecé a nombrar cada nombre de esas personas y los amé. Dios, Señor, los amo, lo quiero. Hasta que sentía el amor verdadero de Dios brotando desde mi interior. Amén. Porque eso es lo que dice Dios. Porque eso es lo que quiere Dios de nosotros. Que amemos, hermano. Que amemos de verdad. Yo le decía a mi esposa, le digo, y ella me dice, ¿pero por qué? No, ya pasó hace mucho. Sí, ya sé, le digo, pero está ahí, le digo. Y a veces te pasa a vos también, hermano, eso. Y eso no te va a dejar vivir. Porque si nosotros vivimos en amor, vivimos conforme a la voluntad del Señor. Porque es la fe que obra por el amor. Dios quiere que le amemos a Él, que amemos, que vivamos en amor. No quiere que vivamos odiando, no, que vivamos en amor. Esto no quiere decir que usted lo traiga a su casa y que por favor perdoname. No. Si no lo quiere hablar, no le hable, no importa. Pero lo importante es que usted no se cargue más. Que usted viva en amor, dándole lugar al Espíritu Santo, llenándose del Espíritu de Dios, amén, creyéndole a la palabra, ceñiéndose de la verdad de Dios, tomando la armadura. Vamos a adorar con esa alabanza que dice, Espíritu
Espíritu Santo, es agua que lava mi alma. Esa, vamos a adorar con esa. Y todo aquel que en nuestra oración pase, venga a este lugar. Venga y reciba, hermano, todo lo que usted tiene. Si tiene que dejar cargas, déjelas acá. Amén. Si usted le dice, Señor, ayúdame cada día a tomar esa armadura, a llenarme esa armadura. Amén. Porque yo quiero resistir y estar firme. Siempre estar firme, porque eso es lo que Dios quiere, hermanos. Que estemos firmes. Que cuando termine todo, estemos firmes. ¿Cuántos creen eso, amados? Vamos a adorar. Todo aquel que en esa oración pase, venga y reciba victoria, reciba liberación, reciba sanidad. Porque acá hay sanidad de Dios también para nosotros. Acá hay poder de Dios. Adoramos, amados.